encuentros de esta escala, que a veces son más reducidos, pero que nos permite conocernos entre actores de distintas partes y también con distintas responsabilidades en este mundo cultural, en este mundo ferroviario. Yo he preparado una charla un poco para contarles la historia del Museo Ferroviario de Santiago en el Parque Quinta Normal, que voy a pasar a transmitir ahora. Ahí está. ¿Se ve bien, Marcelo? Perfecto, muy bien, Nicolás. Perfecto. Empiezo. Bueno, la CORDICIT no es muy fácil de pronunciar, es la Corporación Privada para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, que es la institución responsable de los museos ferroviarios de Santiago, en la Quinta Normal, y el Museo de Ciencia y Tecnología, que está en el mismo parque. El Parque Quinta Normal es un parque de casi 40 hectáreas en la zona antigua, el casco antiguo de Santiago. El casco antiguo de Santiago, para los que ubican Santiago, esto está muy cerca de un antiguo barrio ferroviario, que es donde está la estación central, conocido como el barrio Matucana, estación Quinta Normal. Estamos al lado del Museo de Historia Natural, que es uno de los museos, es el museo más antiguo en Chile y uno de los más importantes en cuanto a público y actividad cultural. Estamos insertos en un barrio cultural bien interesante, hay varios museos, está un santuario, el Santuario Lourdes, está el Museo de Arte Artequín, hay Matucana 100, que es un centro de teatro y expresiones artísticas, y otras entidades culturales. La corporación es una fundación sin fines de lucro creada en el año 83, que es la responsable de los dos museos. En números gruesos, llegamos a recibir entre los dos museos 232.000 personas el año 2018, más de 1.400 escuelas y colegios visitantes distintos de Santiago y también de otras ciudades, y sobre 15.000 visitas el Día del Patrimonio. El Día del Patrimonio se celebra el último fin de semana de mayo de cada año, donde distintos edificios y museos abren gratuitamente y es una fiesta que se ha ido haciendo cada vez más popular. Y curiosamente, los lugares más visitados año a año son la estación central, donde Ferrocarriles del Estado siempre presenta alguna de las locomotoras antiguas funcionando, y el Museo Ferroviario. Y después, varios miles de visitas más abajo están los grandes edificios públicos que también están abiertos en ese momento. Nuestro modelo de gestión es básicamente autofinanciamiento por las entradas. Son entradas populares del orden de $1, $1.50, y con algunos aportes del gobierno local, de la municipalidad, para los gastos de guardia y evitar el vandalismo. La charla que les quiero presentar acá en la Jornada Internacional de Museos Ferroviarios es 35 más 2 años del Museo Ferroviario. Durante la charla veremos por qué 35 más 2. Los 35 años parten de el año 2019, cumplíamos 35 años de operación, y bueno, de final del 2019 hasta ahora estamos en un paréntesis todo el mundo, así que ya veremos si después contamos estos años o no. La misión del museo, lo leo textual, es promover el rescate, preservación, la conservación, la difusión de la historia del patrimonio ferroviario nacional, tangible e intangible, generando un espacio de excelencia en torno a este. Nosotros vemos que el patrimonio es una herramienta para transmitir distintos mensajes, y también es una herramienta para integrar a las familias, una herramienta de integración intergeneracional
de gente mayor que visitó o que utilizó este tipo de medios de transporte, niños que les gusta por los juegos y la familia entre medio que en torno a estos temas puede conversar. Acá hay una locomotora tanque del año 1901 junto a un coche salitrero. Una de las características de nuestro museo es que todas las piezas que hay son distintas, representan distintos usos dentro de la red nacional y también distintas características técnicas. Nuestro museo tiene un enfoque hacia el público visitante. Estamos en un muy buen lugar en la ciudad, con un muy buen acceso al transporte público y a la red de metro, que es muy importante en Santiago, el ferrocarril subterráneo. Somos el museo ferroviario más antiguo que está activo en Chile. Anteriormente a este hicieron distintos esfuerzos que no prosperaron, con un aumento creciente en el público, especialmente en los últimos 10 años. Es para un público tanto familiar muy diverso, pero también para grupos de estudiantes, donde hay programas muy importantes para jardines infantiles, para niños pequeños, y estamos desarrollando programas nuevos pedagógicos donde ocupemos estas máquinas y este parque para explicar otras cosas y otros fenómenos, tanto científicos como históricos. Como les decía, este es un espacio de encuentro intergeneracional. Nosotros tenemos, además de los fanáticos de los trenes, tanto niños como mayores, tenemos un tipo de público muy particular que es el abuelo con nietos, que es el abuelo hombre que lleva a los nietos en día de visita, y que después esos nietos, niños, llevan al resto de su familia. Se da una dinámica bien interesante y donde la característica de ser un parque abierto sin duda es una ventaja y es una diferenciación muy importante con otros espacios. Es un parque urbano de 20.000 metros cuadrados, casi 2 hectáreas, dentro de un parque más grande que tiene casi 35 hectáreas. También contamos con una casa-estación de alrededor de 460 metros cuadrados para exposiciones y donde tenemos en el segundo piso el archivo y una colección muy interesante de objetos menores. El museo tiene separado 2 colecciones, la colección mayor, que son las 16 locomotoras a vapor, coches de pasajeros, vagones técnicos, me refiero a coches de carga y similares, casi todos declarados monumentos históricos, que es una condición en el Estatuto Nacional que le permite o uno le debiera permitir acceder a ciertos fondos y recursos para conservación. Por el momento es letra muerta, pero esperemos que algún día esta declaratoria nos sirva para mantener mejor estos equipos. Y una colección menor, que son más de 1.000 objetos, en relojes, maquetas, equipos, llaveros, ropa, etc. Acá hay una maqueta pequeña que es la misma que tengo acá a mi espalda, que dentro del mundo de pandemia la encontramos en una de las bodegas que había registros que existía pero estaba perdida, y bueno, igual que muchos hemos ordenado en la casa durante la pandemia, ordenamos varias bodegas del museo y encontramos cosas notables. Hay más de 10.000 documentos, mapas, planos, registros históricos de todo tipo. Acá a mano derecha se ve el acta de inauguración de la construcción de la línea eléctrica en 1922 entre Santiago y Valparaíso, firmada por el presidente de la República de la época. Nuestro museo es un parque, y eso es algo que nos interesa validar, mantener, y tiene ciertos desafíos mayores, por supuesto, que son la conservación al aire libre, es más compleja que en un espacio cerrado, pero esto permite hacer un tipo de visita y también permite la ampliación de la colección, si es que se dan las circunstancias, en una forma muy interesante. Nuestro museo tiene la colección única, como les decía, donde todas las locomotoras son distintas, con características técnicas de origen, históricas y de usos muy representativos. Representan en buena medida la historia del ferrocarril en Chile desde finales del siglo XIX hasta el final de la era del vapor, que en el caso nuestro ocurrió a final de la década del 70,
entre el 76 y 78. Hay una representación tecnológica de uso y capacidad. También los coches de pasajeros, tenemos uno de los coches presidenciales y también carros bodega y otros elementos técnicos. Uno de los elementos que queremos avanzar en el museo es teniendo más coches, tanto de pasajeros, y también aumentar coches y carros especiales que se han ocupado en carga, en distintos usos específicos, pero que han sido muy característicos de algunas zonas o de algunas aplicaciones, como en la minería. Acá hay una vista muy simple de las locomotoras, de 3 locomotoras las que tenemos. La más antigua del museo, que es una Rogers de 1893, que era una locomotora de patio. La locomotora más grande que hubo en Chile, según algunos registros, de las más grandes que hubo a vapor en Sudamérica, de sobre 200 toneladas. Y también tenemos otra locomotora abajo, con una vista muy, muy característica de parte de nuestro paisaje del norte, con las palmas, con la vegetación. Esta es de 1905. Nosotros en Chile utilizamos 2 trochas, la trocha métrica de Santiago hacia el norte, la red norte, y la trocha de 1,68 m que se utilizó hacia Valparaíso, que es una línea muy importante, y de Santiago hacia el sur. Acá también están representadas las 2 líneas, por supuesto. Y algunos ramales especiales que tenían trocha de 60 centímetros entre algunos pueblos pequeños. 35 años más 2 de la historia del museo. He querido separar la historia de nuestro museo en 3 etapas. El museo se inaugura el año 1984. Es el resultado de una gestión público-privada única en Chile, donde la gestión de algunos particulares, en general eran funcionarios de ferrocarril o ex ferroviarios, que querían preservar el legado ferroviario en la medida que se iba desmembrando tanto la empresa y también la historia de vapor. Y también un grupo de distintos privados que buscaban darle la forma a poder generar un museo, y también de algunas autoridades, que en particular fue una municipalidad, la Municipalidad de Santiago, que estuvo dispuesta que tenía la planificación de hacer una gran calle de museos, con un museo aeronáutico, el museo ferroviario, con un museo naval, esto a principios de los 80. Chile estaba con una economía del 81 pujante, bueno, todos vivimos el boom de los 80 en Latinoamérica, y había una vocación por el alcalde de Santiago de esa época, de modernizar la ciudad desde la cultura, uno de los alcaldes interesantes de ese periodo. Y se toman una serie de locomotoras que fueron quedando guardadas en los que eran los talleres de la maestranza de San Bernardo de Ferrocarriles del Estado, de distinto tipo, y que los mismos ferroviarios habían ido seleccionando por sus características o por el uso. En el año 81 se genera un acuerdo entre Ferrocarriles del Estado y la Municipalidad de Santiago para crear el museo en el parque ferroviario. Este es un elemento interesante porque el parque, si bien está en un barrio ferroviario, nunca tuvo trenes ni fue estación. Pero lo mismo que hemos escuchado hoy día en la mayoría de los países, y Chile no escapó, la empresa de ferrocarriles y los gobiernos de turno, hasta el día de hoy, han ido vendiendo y desmembrando ferrocarriles y las estaciones. Entonces, lo más sano y más seguro para hacer el museo en su momento fue un lugar neutral donde no fuera a ser vendido. Y eso es un parque. Lo cual es uno de los motivos por los cuales el museo existe y se puede mantener en el fondo, y no hay temor de que vendan el terreno como sí ocurriría en otra estación. Bueno, entre el año 82 y 83 tuvimos una crisis económica, un terremoto económico de gran magnitud, y se termina de consolidar el desmembramiento de Ferrocarriles del Estado. Sin embargo, en ese periodo que estaba como la idea hacer este acuerdo entre la municipalidad y ferrocarriles, pero que no lograba cuajar en algo concreto, la Municipalidad de Santiago y la corporación de la cual yo pertenezco, se concreta un acuerdo para que, ya que la corporación estaba desarrollando el Museo de Ciencia y Tecnología
en el mismo parque, en un edificio de más de 100 años, y se estaban cumpliendo los hitos y se estaban cumpliendo cada una de las etapas de la formación del Museo de Ciencia y Tecnología. Se le pide a la misma administración que se haga cargo de armar y estructurar el museo ferroviario, donde la municipalidad podía hacer traspaso de algunos recursos, pero no se hacía cargo de la gestión ni de los gastos futuros, a lo cual se aceptó, y el año 83 entonces se reinicia la concreción del proyecto del museo. El 19 de diciembre del año 84 se inaugura finalmente el museo con 12 locomotoras, 2 coches de pasajeros y el coche presidencial, y había en esa época un plan muy ambicioso de desarrollo y de ampliación de la muestra. Después vuelvo a la misma lámina. Acá se ve una foto durante el proceso de construcción del parque. Se ve que llegó alguna de las locomotoras, una de las grandes, la que pesa 200 toneladas, junto con la habilitación de una tornamesa, pero manteniendo los árboles principales que eran parte integral del parque. Al fondo se ve como una especie de arco de fútbol. Eso hoy en día es una cancha de tenis de la universidad. Esto es hoy en día, la tornamesa tal como está, con nuestra querida locomotora Keystone Mayer del ferrocarril trasandino del lado chileno. Esto es en saludo a la charla inaugural de hoy día. Y atrás se ve la locomotora tipo 100 que les nombraba anteriormente. Como les decía, el museo venía con un plan, incluía un plan muy ambicioso de crecimiento expositivo, pero el 5 de marzo del 85 hay un gran terremoto en San Antonio. San Antonio está alrededor de 100 kilómetros de Santiago, y esto produjo un cambio de planes. Fue un terremoto devastador de la infraestructura vial, fue un terremoto devastador de la parte antigua de Santiago. Se cayeron barrios completos de las construcciones que todavía quedaban coloniales de adobe, y todavía no salía el país completamente de la crisis económica. Por lo tanto, se genera, gracias a la relación con el Museo de Ciencia y Tecnología, un enfoque netamente educativo y pedagógico según los mismos intelectuales y el modelo que se estaba implementando en el Museo de Ciencia. El Museo de Ciencia fue el primer museo interactivo que hubo en Chile con los conceptos de prohibido no tocar, con una sala de transportes, con salón de modelistas, donde la integración del público y especialmente los niños era fundamental, y donde también las explicaciones técnicas se les explicaba por igual a niños y a niñas, que hoy en día eso es la única alternativa. En esa época fue una novedad, por lo menos acá en Chile. El año 86 se suman 2 locomotoras, y el 88, durante los primeros años, gente asociada a ferrocarriles, algunos ex ferroviarios y algunos coleccionistas. Entre ellos debemos incluir acá a Ian Thompson, que estaba presente. Fueron dando vida a una colección menor, que es una colección de carácter ciudadana. Nosotros no recibimos una colección de documentos o de objetos menores ni de ferrocarriles del Estado ni de nadie, sino que es una colección que se ha ido generando por algunos funcionarios, por particulares, por donantes, por estudiosos de distinto tipo. Acá, bueno, nuevamente la construcción, tal como está. Esta foto fue tomada esta semana. Y ahí pasamos a un segundo periodo, que es donde se consolida el parque museo. Ha sido muy discutido, y internamente siempre hemos tenido dudas si se llama Parque Museo Ferroviario o Museo Ferroviario de Santiago. Cuando es parque, hay gente que le tiene menos miedo a la palabra museo, que si uno le dice bueno, mi señora me ha acompañado a muchos museos y mis niños, cuando uno va a un museo a veces da susto que lata, es un museo. Pero si es un parque, bueno, pueden haber juegos, puede haber algo. O sea, ahí hay un tema del uso de las palabras que es interesante. Y bueno, y el Museo Ferroviario se convierte en un paseo familiar imperdible en Santiago. Nosotros durante el verano, en enero y febrero, recibimos una afluencia muy grande de público que viene de fuera de Santiago, que está de vacaciones en la ciudad,
y que uno de los puntos de visita es el Parque Quinta Normal y el Museo Ferroviario. En este periodo, hasta el año 2009, se hizo una muy buena gestión cultural enfocada a declarar la colección mayor como monumentos históricos, según el Consejo de Monumentos del Estado de Chile, buscando en el fondo validar y revalidar el valor patrimonial y que tiene la colección. También ir desarrollando el archivo y el registro de documentación. El tema equipo mayor no ha sido muy activo. En un periodo bien largo se han logrado adquirir 2 locomotoras, una que perteneció al ejército, a las maestranzas del ejército, es una locomotora bien interesante de uso industrial, y otra que es una locomotora pequeña de trocha 60 centímetros, que era un ramal de los varios que hubieron en el sur de Chile. Acá hay un elemento importante que tiene que ver con la realidad de los museos. En el año 2004 se abre una estación del metro del ferrocarril subterráneo, y a partir de esa apertura empieza a haber un aumento significativo del público, especialmente del público que llega el fin de semana o en las vacaciones solo. Originalmente el museo atendía sobre un 70% de grupos de colegios y de visitas guiadas, y este equilibrio termina cambiando a un 30% de visitas organizadas, de colegios y escuelas, y un 70% de público general. Y esto es gracias, sin duda, a la ubicación donde está el museo y la facilidad de acceso para el público. Esto es importante destacarlo porque muchas veces se tratan de hacer museos de sitio o museos interesantes o museos industriales que están fuera de los circuitos de acceso al público, y el público masivo no llega. En Chile tenemos algunos ejemplos al respecto, y esto es algo que es interesante porque nosotros tenemos la métrica para mostrar cómo el acceso al transporte público moderno te lleva mucho más gente. El tercer periodo parte con otro terremoto. Nuestro país es de terremotos, como sabrán ustedes, y todos los terremotos tienen cambios significativos en el estado actual, cuando ocurre el terremoto y para adelante. Este terremoto fue en Concepción, a 500 kilómetros al sur de Santiago, pero sus repercusiones estructurales y desde el punto de vista de las políticas públicas afectó a todo el país. Este fue el segundo terremoto más fuerte que ha habido en la historia de Chile, y por lo tanto todo el esfuerzo de planificación y de recursos públicos se enfocó al gran público. La casa estación de nuestro museo quedó severamente dañada por el terremoto y debió ser cerrada. No teníamos recursos, no era prioridad de nadie y quedó en el aire. Sin embargo, rápidamente, durante el primer mes después del terremoto, el público seguía llegando, que en esto siempre los parques tienen esa gracia, que son lugares tranquilos y lugares seguros en momentos complejos, y rápidamente el museo se adaptó para desarrollar visitas en el exterior. Solo en el exterior, sin las actividades que teníamos internamente. Junto con el terremoto, el Parque Quinta Normal, este parque grande que les decía, tuvo una intervención y renovación urbana de un programa del gobierno que se llamaba Legado Bicentenario. Las celebraciones del Bicentenario empezaban en el 2010 y terminaron en el 2018. Entonces, esta intervención produjo un cierre parcial y el cierre de la puerta hacia el metro, y una baja de visitantes muy importante. Nuevamente esto muestra cómo la facilidad de acceso al público es la que te lleva a los visitantes. Ese año nosotros no bajamos ningún visitante de los grupos de colegios y de escuelas, sí del público general. El parque fue reabierto en el año 2012 con una urbanización de la mitad del parque, no de todo. Como todo país, el sudamericano se hace el trabajo a media, pero eso igual llevó un desarrollo súper importante, especialmente del público general, de fin de semana. Esto va de la mano también con, que ya estaba muy de moda, el programa infantil Thomas the Train, que llevaba casi 10 años en pantalla, y eso llevó a que un público infantil parvulario
quisiera ir a ver los trenes y quisiera ir todas las semanas. Es súper interesante cómo estos efectos culturales también va de la mano con grupos que empezaron a ir desde el año 2000 a tomar fotografías y hacer actividades asociadas a la saga de Harry Potter, tratando de emular un viaje en el tren que está asociado a esos libros. Eso es lo interesante que tiene también estos ferrocarriles, como hablábamos en la mañana, que abarca muchas más cosas de la cultura y de la cultura popular. Finalmente, en este periodo, este tercer periodo, se logró reconstruir la Casa Estación con una restauración de muy buen nivel, que quedó terminada el año 2016, y en el periodo, desde que la casa quedó terminada al 2019, por temas internos, no logramos tener nunca la museografía a tiempo, no teníamos los recursos, nuestro autofinanciamiento al final es un engaño, porque es un autofinanciamiento de la gestión cotidiana, aseo, seguridad, guardias, guías, etcétera, pero que no permite invertir nada. Por lo tanto, no es un autofinanciamiento, es solo subsistencia. Pero sí, de todas maneras, el año 2018 llegamos a estar entre los 5 museos más visitados en Chile y siendo el primero o el segundo más visitado entre todos los privados. Se produjo un cambio de gestión de la administración y la gestión, donde la dirección que me ha tocado presidir asumimos el 2019. Estábamos haciendo una serie de cambios y actualizaciones cuando el 18 de octubre del 19 en Chile sufrimos otro terremoto, en este caso fue un terremoto social, que a diferencia, un terremoto de carácter telúrico dura unos pocos segundos, algunos minutos, un terremoto social dura varios meses y eventualmente varios años. Y esto nos trajo varios cambios de planes. Tuvimos un cierre parcial por algunas horas y por algunos días. Nos preocupamos especialmente de mantener el museo abierto para la comunidad circundante del museo, extranjeros que estaban en Chile que no pudieron viajar esa semana, y grupos que en el fondo buscaban, grupos familiares que buscaban un lugar tranquilo durante el día. Paralelo a esto, se produjo también un cambio en la coordinación del museo. El coordinador histórico, Marco Sandoval, que estuvo casi 20 años en el museo, en diciembre del 19 dejó el museo para asumir la dirección de un importante museo regional, lo cual nos enorgullece mucho, y nos dejó también una vara muy alta de cómo esta administración, en un periodo de crisis social y todos teníamos que reinventarnos y salir adelante. Lo importante es que hasta ese periodo, sin duda, el museo se convierte y es un actor relevante en educación, en la educación no formal y también en la entretención familiar. Es un elemento significativo del patrimonio cultural. Acá hay una locomotora de las pocas que hay registro que fueron construidas y diseñadas en Chile en el año 1912, junto con uno de los 2 coches presidenciales que quedan en Chile. El otro está en el Museo Ferroviario que hay en Temuco, en el sur de Chile. El patrimonio cultural, tal como también se nombró en algún minuto en la mañana, no solamente es tener estas máquinas, estas cosas, sino que asociarlo a actividades culturales. Nosotros trabajamos con grupos de cuentacuentos, de artistas, algunos artistas visuales, de cortos de filmación de mini documentales, etc. Esta era una actividad de cuentos y poesía, Gabriel, asociado a Gabriela Mistral en este caso. Esta locomotora, el primer coche que ven ahí, el amarillo, es un coche de pasajeros de primera del año 23, que está habilitado como un salón de teatro con una tarima, está habilitado para funciones. También nosotros nos hemos preocupado de reivindicar el patrimonio natural donde estamos. Este es un ejemplo, una palma chilena. La palma chilena es uno de los árboles más característicos que tenemos en la zona centro-norte central de Chile. Son de las palmeras más longevas que hay en el mundo y que hay solamente acá, es endémico. Esta es una palmera que se le calcula sobre 250 años. El Parque Quinta Normal se armó en 1841 y en esa época se plantaron árboles de distinto tipo, de origen europeo y también chilenos, para ver cómo era su desarrollo. Este parque era parte de la
de la escuela de agronomía que después se formó. Y nos interesa también, y hemos desarrollado programas con visitas de avistamiento de aves urbanas, de árboles urbanos asociados a estas máquinas. Nuestro tema, o sea, en resumen, los públicos, 142.000 personas en el 2018, es un hito del patrimonio cultural. Acá ustedes tienen una fila muy larga que es para subirse a tocar la campana, que es una de las actividades más curiosas y más importantes que tiene el museo, donde una de las locomotoras tiene una escalera para tocar la campana. Es un público familiar diverso, es un público extranjero que sin duda y reconocemos que no ha sido muy bien querido, no tenemos guías buenas en distintos idiomas, y eso es algo que hay que mejorar. Y también tenemos una muy importante que se ve acá a mano izquierda, grupos de jardines infantiles, colegios e instituciones. Los jardines infantiles, muy interesante la experiencia que uno tiene con niños pequeños, donde hay dos realidades. Una es cuando van los niños pequeños con su grupo y con su profesora, se portan muy bien, son muy interesados y saben bastante. Y la verdad es que tienen ganas de contar lo que saben o que sus abuelitos, sus tíos o sus tías le han contado. Es muy enriquecedor esa parte, y es algo que uno tiene que ir también rescatando y validando hacia cuando son muchachos más jóvenes. Distintos tipos de público de vacaciones. Acá me quedó mal escrito. El Museo Ferroviario, a pesar de no ser muy querido por las autoridades, se utiliza siempre que se hace cualquier actividad de carácter republicano asociado a los trenes. Esta fue la inauguración de los nuevos estudios de la línea entre Santiago y Valparaíso, que todos aquellos que están acá son diputados, ministros, alcaldes y senadores. Cuando uno después recurre a ellos y les envía la foto para que se acuerden que esto es importante, no suena el teléfono de vuelta. Pero bueno, eso me imagino que es la realidad de muchos de nosotros. Este es nuestro público principal y a quien nos debemos. Una curiosidad de nuestro museo, que una de las locomotoras está sobre un túnel de mantenimiento que fue hecho ex profeso para poder mostrar cómo son las partes y piezas de abajo de una locomotora real. Y esta es una actividad de curso donde muy normal hoy en día que alguna de las profesoras junta a todos los niños y se saca la foto de curso que después se le regala a los papás y a los familiares como recuerdo de su visita. El periodo actual, que es lo que yo les decía, que la charla son 35 más 2 años. Son 2 años que parten básicamente el 18 de octubre y después el 18 de marzo con el terremoto sanitario, que obviamente nos trajo cambio de planes, en este caso no solo como un terremoto telúrico que es local, sino que en todo el mundo. El museo ha tenido que permanecer cerrado por primera vez, lo cual también nos trajo una crisis estructural por el modelo de financiamiento. El modelo de autofinanciamiento nos entra en crisis inmediatamente cuando tú no puedes cobrar la entrada y por lo tanto el autofinanciamiento desaparece por definición. Nosotros comenzamos una campaña de sensibilización donde hablábamos que los museos están en la UTI cultural. La UTI, igual que en los hospitales, por lo menos acá en Chile, que es la unidad de tratamiento intensivo. La unidad de tratamiento intensivo requiere el apoyo del Estado, de la salud pública o la salud privada, pero también requiere el apoyo y el cariño de la familia, de los conocidos, de los amigos, de quienes ayudan a un enfermo a salir adelante. Este museo no iba a salir adelante solo con recursos, ya sean públicos o privados, sino que también con el cariño y con la relación de los incumbentes, que es nuestro público y también los fanáticos ferroviarios. Hemos trabajado en la sensibilización de autoridad y opinión pública. Hicimos una campaña de recolección de fondos, una colecta, donde gracias a ella pudimos cerrar el año 2020. Y con distintas gestiones de fondos de público y algunos particulares, hemos logrado mantener los costos cubiertos durante el 21 y finalmente nos adjudicamos unos fondos que nos van a permitir planificar la reapertura.
Estos fondos los estructuró el Ministerio de Cultura, y entre los elementos que tomaron en consideración para hacerlo fue nuestra realidad, que es distinta a otros museos privados que tienen un propietario o un gran patrón. Se ha tomado nuestra situación como un ejemplo, también afortunadamente por las autoridades. Esperemos que eso pueda continuar. En este periodo, además de lo que les contaba, que hemos revisado bodegas, hemos reordenado archivos, hemos visto todas las distintas bodegas, como les decía, donde hemos ordenado cosas que fueron llegando medias dispersas, a volver a seleccionarlas. Hemos desarrollado un proyecto de museografía en la Casa Estación. Finalmente, esa casa había quedado disponible para habilitarla a final del año 2016, no se había podido concretar, y estamos en ejecución de esos trabajos y esperemos que esté listo entre diciembre y marzo, cuando ya nos entreguen el mobiliario nuevo. También estamos en una reorganización del archivo y de la colección menor, colección que curiosamente en este periodo se ha acrecentado bastante, porque dentro de nuestras campañas de sensibilización, este último año nos han llegado muchas donaciones de particulares, no en dinero, sino que en objetos. Hemos podido completar una colección de la historia del telégrafo, que está asociada al ferrocarril, igual que lo que vimos en Córdoba y en otros lados, que no la teníamos, y que nos han llegado los equipos antiguos que nos va a permitir poder mostrar esa relación. Y también estamos desarrollando un proyecto con una inmobiliaria que nos va a permitir tener una nueva sala de archivo con condiciones museográficas y de conservación de documentos de buen nivel. Hemos desarrollado un canal de Instagram. Nosotros estábamos muy atrasados en lo que son comunicaciones a través de la página web y de redes sociales. Estamos todavía muy atrasados, y dentro del desarrollo de este canal de Instagram, estamos trabajando hace ya algunos meses con dos universidades que nos están ayudando y nos van a colaborar en poder aportar esos materiales fundamentales para la comunicación. También hemos desarrollado, y acá nos ha ayudado, entre otros expertos, quien está presente acá, Ian Thompson, de cómo poder desarrollar nuevamente la colección mayor y también nuevas exposiciones. Nosotros queremos hablar sobre los ferrocarriles salitreros, que se relaciona mucho a lo que contaba el amigo del Museo de Uyuni, respecto a aquellos ferrocarriles que fueron eminentemente mineros y que Chile tuvo varios y muy importantes. Bueno, y también hemos desarrollado un plan de conservación de la colección mayor. Es un buen plan sin financiamiento por ahora, donde lo que buscamos es cómo mejorar y potenciar el desarrollo de la colección que tenemos al aire libre, pero que sea factible de conservar en un buen estado. Técnicamente existe, eso hay en varios países, y es un tema de recursos y capacidad. En Chile tenemos un muy buen ejemplo de eso, que es el Museo Aeronáutico, que depende de la Fuerza Aérea de Chile. Es un muy buen museo tanto de la parte aeronáutica civil como militar, donde la aeronáutica civil está toda expuesta al aire libre en muy buenas condiciones. Es un buen lugar para ir. Esperamos reabrir en octubre, si es posible, si Dios quiere. Gestiones de futuro. Esta es nuestra casa estación. Esta es la locomotora que les decía, que es de trocha de 60 centímetros, de trocha muy angosta de ramal, y la casa estación, que va a quedar con 3 salas de exposición que se están trabajando ahora, y en el segundo piso hay una sala grande de exposiciones temporales y otra que es del archivo y colección de objetos menores. Esto es parte del archivo. El archivo es mucho más grande, todavía no está bien registrado, pero ha servido de material de documentación para muchos investigadores chilenos y también de fuera. Esta es una muestra en nuestro canal de Instagram, si nos quieren seguir, Parque Museo Ferroviario. Y muchas gracias y buen viaje. Esta es una curiosidad que tenemos en el museo, que es una locomotora tipo Baldwin, que fue construida en Japón por la Mitsubishi el año 53, y corresponde a la última generación de las locomotoras a vapor que llegaron en Chile.
En Chile el tren diésel ya estaba en operación a partir del año 42 o 44, pero sí toda la industria que había asociada a los grandes trenes y las grandes maestranzas, se hizo este último esfuerzo el año 53. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Excelente. Excelente tu ponencia, tu charla y cosas muy, muy interesantes de la gestión. Bueno, yo invito, tengo 5 preguntas, Nicolás. Viste como a los políticos, cuando los periodistas en vez de hacerle una pregunta, le preguntan 5, porque lo pueden volver a repreguntar. Entonces, bueno, o a los directores técnicos de fútbol también. Tengo como 5 preguntas, pero me gustaría que, bueno, que los demás, los interesados, preguntaran y hacemos un diálogo, un intercambio a partir de la experiencia que Nicolás nos ha mostrado. Acá tengo 2 pedidos de Rosana Biglione y Martín del Prato, así que arranque el que quiera. Rosana y Martín. Bueno, está bien, ahí voy. Buenas tardes. Nicolás, sorprendida con el tamaño del museo, tamaño con la superficie, a eso me refiero, ¿no? De lo que forma el museo, y eso me crea una gran curiosidad. Espero no ser indiscreta, pero imagino que este museo necesita un plantel de funcionarios muy numeroso. ¿Cómo está organizada la administración para poder mantenerlo? Efectivamente, el museo es grande y por lo tanto parte de nuestras discusiones con las distintas autoridades que mantener un museo que es una sala o 3 salas o un parque tiene una realidad distinta. Sí. El museo está organizado, el parque es de la municipalidad y la mantención del jardín es de responsabilidad de la municipalidad junto con las otras 30 hectáreas del mismo parque Quinta Normal. La coordinación de la mantención del jardín es responsabilidad nuestra, y ahí es donde fue muy significativo el cambio cuando se va el coordinador, que era el que estaba todos los días a cargo de la operación del museo, que era esa relación cotidiana con la gente que está asociada al jardín. Lo que es seguridad y guardias es de responsabilidad nuestra, y por eso que en el caso nuestro fue muy difícil el cierre, porque el cierre no es un museo grande como lo podemos hacer en el Museo de Ciencia y Tecnología, que es echar llave a un portón y hacer un turno de guardia. Acá teníamos que hacer los guardias y mantener la guardia y las rondas por todos lados. Tal como se mostró también en la mañana, en Chile también, y a partir de la crisis social que tuvimos, el patrimonio ferroviario o las estructuras ferroviarias son de una pasión y encandilamiento para el vandalismo únicos. Durante la crisis social nosotros hicimos un catastro de más de 20 estructuras, o sea, más de 20 coches antiguos, una locomotora, descarrilamiento y estaciones, y restos de estaciones que fueron incendiadas y vandalizadas durante entre octubre del 2019 y febrero. A nosotros nos fallaron uno de los coches que rápidamente lo recuperamos y se despintó. Acá hay un tema, es una competencia entre el vandalismo y la gestión. En ese mismo periodo nosotros hicimos también una gestión que era con pintores callejeros, donde nosotros entregamos y nos pusimos de acuerdo para que una de las fachadas del Museo de Ciencia y Tecnología, es un museo con una estructura como de templo griego antiguo, que lo habíamos pintado hace poco, pero una de las fachadas, la trasera, nosotros acordamos y se la entregamos a pintores callejeros.
Y gracias a ese acuerdo nos respetaron el resto del edificio y ellos mismos nos defendieron de grafiteros y gente sin organización en el ferroviario. Ahí me estoy yendo un poco de la rama, pero es parte de cuando tú manejas un espacio muy grande. Sí. Por lo tanto, la estructura de financiamiento, a pesar de que uno tiene mucho público, con entrada barata, eso alcanza para conservar y mantener lo que hay, que son los guardias, el aseo, bueno, baño, guías, etc. Una ventaja que tiene, que hace que también nuestra corporación y que nuestro museo sea bien único en Chile, es que al tener 2 museos bajo una misma administración, toda tu estructura, no solamente administrativa, sino que también pedagógica, está centralizada. Entonces tú haces la misma gestión para 2 grupos. En el Museo de Ciencia, que también es un público importante, más de 90.000 personas, es principalmente de colegios, y en el Museo Ferroviario principalmente de público general, pero los modelos, la planificación es centralizada. En el caso nuestro, el directorio es honorífico, es voluntario en el fondo. Y bueno, a la postre también la dirección y muchos de los roles que estamos haciendo son subsidiados o de honorem. Eso en el fondo tiene la complejidad de cómo tú le das continuidad a estas instituciones. Y acá es un desafío también para lo que están viendo ustedes, Rubén, Marcelo, cuando esta generación cambia, cuál es la que viene y cómo tú logras entenderte también con la autoridad. Gracias. Bueno, bueno, primero te felicito, la verdad, impecable la presentación, realmente muy, muy buena, me encantó. Y sobre todo, bueno, tuve la suerte en el 2018 de poder visitar el museo. La verdad que estuve todo un día y me quedó corto. Yo creo que un poco más me tenían que sacar con la policía porque no me quería ir. Por mí yo me hubiera quedado a vivir ahí. Te felicito, la verdad que realmente impecable y fabuloso el museo, realmente. Yo creo que es un modelo a seguir para más de uno. Bueno, un poco la pregunta era en parte lo que respondiste con lo que respondiste a Rosana, digamos, por el tema de cómo administraban, digamos, el museo, digamos, porque la verdad que es muy caro al ser, digamos, si bien no es un museo de sitio, tiene la misma complicación que un museo de sitio, porque están diseminados los elementos en un área muy grande. El tema seguridad es un problema bastante problemático y sobre todo el tema también coordinación para las guías. En su momento me acuerdo que me atendió muy bien, digamos, tuve la suerte de conocer, creo que Marco, si no me equivoco, el que estaba a cargo. Sí, Marco. La verdad, muy agradable, muy bien, digamos, y ayudó bastante a la idea que teníamos nosotros acá de formar el Museo en Córdoba, el Museo de Sitio. La verdad que tenía clarísimos los conceptos. Yo creo que les debe haber ayudado muchísimo contar con gente muy profesional a cargo al comienzo al arranque del museo, ¿no es cierto? Sí, eso costó mucho. A ver, en un principio la corporación y el museo tuvo mucho más apoyo de la municipalidad porque fue la misma administración que la llevó a cabo. Por lo tanto, fue una oportunidad donde también hubieron más recursos y se permitió contratar gente que estaba como recién formada en el mundo de la museografía, que son ramas relativamente nuevas en estas áreas. Y por lo tanto se logró estructurar un equipo de a poco, pero bastante comprometido. Pero ese compromiso está de la mano con el tema de la seguridad, que es fundamental. De lo que ustedes mostraban, Martín, de la parte del sitio, me pareció muy interesante lo que ustedes plantean, que es hacer como un ocupa formal, donde los espacios tienen que ser utilizados cotidianamente por alguien que viva, que sea relacionado al ámbito en el cual se está viendo, porque si no, el vandalismo, el alcoholismo, drogadicción, etcétera,
Acá, por ejemplo, hay un museo en el sur de Chile, el Museo de Osorno. Se recuperó la antigua estación de Osorno, que era muy linda, se convirtió en el Museo Municipal, y que es muy bonito, pero tú estás de la reja hacia atrás y es un antro, que es donde está la línea abandonada, y hay algunos equipos que, por supuesto, que han sido vandalizados. Porque lo que no está utilizado por la gente que está preocupada cae desgraciadamente en esto. Y para nosotros siempre ha sido un tema fundamental esto. En alguna época que por economías la municipalidad eliminó los guardias, la ronda externa de nuestro museo, que esto a final de los 80, hubo un gran pérdida de material de las mismas locomotoras, los relojes, manómetros, llaves, etc. Hasta que los recursos que teníamos para gestión se decidió el año 90 utilizarlo en guardias propios. Cosa de hacer una presencia, no son guardias coercitivos, no pueden hacer nada. Pero cada vez que entra alguien hay que sacarlo, cada vez que alguien se quiere quedar tarde hay que sacarlo, hay toda una relación y una gestión asociada al buen uso del espacio público, que desgraciadamente en el caso chileno los últimos 10 años ha ido decayendo mucho lo que es el uso del espacio público y cómo la autoridad se hace cargo de eso. Entonces uno como ente privado sí todavía lo puede hacer y está obligado a hacerlo. Por ejemplo, en el caso del Museo de Ciencia, logramos nosotros mantener en 2 años, que han sido bien complejos, esta relación con los grafiteros y con los artistas callejeros, en base a que si aparece un rayado o aparece algo, inmediatamente tú lo cubres. Si hay algo que está sucio y que no se ha cortado el pasto y que en el fondo se ocupa de baño público, bueno, tenemos que ir nosotros a cortar ahí el pasto y cortar. O sea, uno se tiene que hacer presente en el espacio. ¿Es difícil en un lugar grande? Sí, pero es la obligación que tenemos todos los que trabajamos en el museo. Me gustó mucho, sobre todo, el acompañamiento pedagógico que hacían bueno, yo estuve observando mucho los grupos de colegio y todo eso, el acompañamiento pedagógico por parte de los guías, y por otro lado, que no es solamente, o sea, de que tienen un concepto museológico muy moderno, que no es solamente, digamos, tengo una colección y la muestro y mirarla de lejos, sino de que el permitir inclusive a los chicos el tocar, el llegar y el sentirse parte, digamos, cosas que eso me gustó muchísimo y creo que es lo que hace a un concepto museológico que hoy por hoy es el imperante y que estoy 100% de acuerdo. Me gustó el término tuyo, prohibido no tocar. Realmente, y que realmente muestra muy bien el concepto pedagógico y museológico que están haciendo y bueno, que ha logrado, digamos, la calidad del museo que tiene. La verdad que lo felicito. Gracias. Bueno, Nicolás, a mí me resultó muy interesante en la presentación cuando leen tu currículum y dice un científico que ahora también es emprendedor, y me pareció muy interesante y muchas ideas empezaron a dar vuelta en mi cabeza, como que vengo del palo de la ingeniería, pero también me gusta la historia y me dedico al estudio de los metales históricos. Entonces, en ese sentido, decía yo, si han pensado, quizás ahora con esto de los 2 años, por la pandemia, no lo pueden poner en marcha, pero este tema de que las máquinas y los motores puedan servir para explicar ciclos del motor diésel, el ciclo diésel, el ciclo Otto o las clases de termodinámica, porque no es lo mismo como experiencia de estudiante, ¿no? De ver los gráficos esos en los libros, a verlos en vivo y en directo, o que te lo expliquen con algo que así, aprovechando la vinculación que tienen con el Museo de Ciencia, que están en el mismo lugar. Entonces yo pensaba cuántas cosas se podrían hacer
ya para escuela técnica y para universidades. Bueno, en eso, Silvana, claramente hay un desafío. Nosotros estamos tratando de armar un proyecto, nos ha costado mucho, pero que es tener una locomotora. Hay una posibilidad donde uno pueda cortar parte de la locomotora, tal como está hay un par de museos en Europa, para explicar en el fondo el ciclo de termodinámico, más que el ciclo termodinámico, el ciclo de la locomotora, de que en el fondo cómo es la caldera, cómo funcionan los pistones, explicarlo y mostrarlo en una máquina grande, que sería una que estuviera duplicada y que la tenemos identificada, que está en bastante mal estado y lo permitiría. Y por otro lado también, ahí estamos trabajando con un profesor de la Universidad de Santiago, que son varios vecinos nuestros, en un pequeño programita que se llama La Máquina Termodinámica y que en el fondo explica las leyes de la termodinámica asociadas a los ciclos de la locomotora, que hay un elemento histórico bien interesante, que la termodinámica se desarrolla producto de cómo explicar la eficiencia de los motores a vapor después de que se inventaron los motores a vapor. Claro. Pero en esto queda mucho desafío también de, por ejemplo, que se mostraba la palmera, la palma chilena es súper simétrica. Nosotros empezamos el 2018 un pequeño programita que era para niños de cuarta preparatoria, de 10 años, sobre elementos de geometría y simetría. Las locomotoras tienen muchos elementos de simetría si tú los ves de frente, y tiene también elementos de simetría abstracta, que si tú cuentas la cantidad de ruedas de un lado, puedes pensar cuántas hay en total. Entonces, eso se hacía con en el vagón antiguo, entraban los niños con unas tablitas, con unos dibujos, y después tenían que ir a descubrir dónde estaban los elementos de simetría, tanto en las máquinas, pero también en la naturaleza, donde la simetría pase de ser un elemento abstracto que se enseña en el pizarrón por el profesor o la profesora, sino que tú lo descubres en las máquinas creadas por el hombre, pero también en la naturaleza, especialmente algunos árboles que tenemos que se prestan para eso. Y eso es parte de los elementos pedagógicos que van variando y van cambiando en el tiempo, y creemos que son importantes de validar, porque ahí también nos validan con usuarios muy importantes que son los profesores. Los profesores son nuestros promotores porque son los que nos pueden llevar a cursos de 30 niños o 4 cursos de 30, y uno tiene que entregarle herramientas que a ellos les sirva para explicar mejor lo que están enseñando, y no para que uno cuente solamente lo que quiere explicar desde el punto de vista de su colección o de su historia. Y de pasada uno siempre va agregando el patrimonio. Sí. Claro, es como que todo es un círculo y a la vez vas llegando a más partes de la sociedad y se va justificando el por qué el museo es tan importante y todos sus agentes. Claro, en este minuto estamos esperando porque vamos a hacer un pequeño vivero, nuestro programa público del Ministerio, que es un vivero y compostaje que va a estar abierto a la comunidad. En el fondo lo vamos a hacer enfocado a la comunidad, pero ¿para qué? Para mostrar que gran parte de los desechos vegetales que produce nuestro parque debieran ser tratados adentro del mismo parque y que no son basura. Y de la misma manera, así como tenemos estas maravillas como esta palma chilena, hay 3 araucarias de gran tamaño, poder hacer la multiplicación de esas semillas en el mismo parque y mostrar que la vegetación nativa sí es factible y es fácil de propagar y multiplicar. Es lenta. En el caso de estos árboles son lentos, sí. Pero bueno, en terrenos fiscales da lo mismo que las cosas sean lentas, el Estado también es lento. Entonces, queremos mostrar un poco eso también. Es verdad. Oh, bueno, le deseo muchos éxitos, espero poder conocerlo, pero por lo que ya he visto en la presentación o en la página en el Instagram, que se ve muy bonito. Gracias.
Tenemos más consultas, sugerencias, comentarios. Yo tengo algunas, Nicolás. Me llamó mucho la atención esa serie de descubrimientos que vos comentabas de las bodegas, que me parece eso extraordinario, ¿no? Encontrarse los tesoros. Para quien gusta de las colecciones, deben ser momentos maravillosos. Si vos querías ampliar un poquito esa experiencia, y bueno, después tengo alguna otra consulta más. Bueno, hay varias cosas, entre eso acá nos acompañaba Ian, que aprovecho de saludarlo, y que alguien que ha colaborado, que es un gran experto en el tema ferroviario acá en Chile, y eso te ayuda también, la conversación, a descubrir y a valorar cosas. Muchas veces uno tiene un montón de artículos más o menos guardados y que sabe que más o menos existen, y en el caso nuestro nos pasó que al no tener expuesto todos los objetos menores hacia el público, hay muchos objetos que estaban guardados o que se creía que estaban guardados, o que llegaron entre el 2010 y el 2008. Siempre hay gente que va y que lleva cosas, o cuando se han conseguido algunos materiales con exferroviario, queda algo en el camino. Por ejemplo, llegó por ahí por el 2013 una colección muy grande que fue dando bote por distintas partes, que era la Maestranza de San Bernardo. Tenía una gran fundición de piezas y repuestos, era una industria grande asociada a este tema, y cuando la desarman y la terminan desintegrando para venderla, para hacer un proyecto inmobiliario, todo se vendió al kilo, lo mismo que hemos visto en otros casos, pero quedó dando vuelta una colección de moldes de madera de fundición. Y esa, primero quedaron botados, como no se pudieron vender al kilo, no les interesó a nadie, después donaron a un museo de carácter infantil, que los encontró interesantes porque la niña que estaba a cargo encontró que tenían bonitos colores, porque lo que eran piezas de madera de ciertas series eran rojas, otras eran amarillas, otras eran verdes, y tenían formas curiosas, pero no les servía para nada. Y en esto, en algún minuto, en una conversación con Marco y con alguien más del museo, se ve que estaba esto ahí, se consiguieron las platas para contratar un camión, para ir a buscarlo, y resulta que ahora dentro de eso tenemos casi 450 moldes originales de locomotoras que van desde el año 1912 a 1940. Es una maravilla descubrir eso, y lo que es una maravilla es cuando uno lo empieza a ordenar y le empieza a dar cierta lógica. Yo miraba con lástima el lote de 1100 y tanto, ese que se hizo de remate con las cosas al granel, y como uno en el fondo siempre, cuando está en estas actividades, llega tarde, o cuando llega y sabe que están estos remates, uno no tiene la plata. Eso es bien doloroso. Nosotros teníamos la intención hace 2 años de traer 2 coches que fueron muy representativos de la industria del cobre en Chile. Habíamos hablado, estábamos de acuerdo con Ferrocarriles, no lo podían donar, pero lo podían vender al kilo. Ya, íbamos a comprar 1 o 2. Bueno, y sacan el remate con un lote de 423 coches de 1.300 toneladas. Un solo lote. Y por supuesto que quedamos fuera, si no, nosotros queríamos uno. Entonces eso es frustrante, pero por otro lado tú encuentras cosas valiosas. En esto de documentos hemos encontrado boletos, estampillas. Encontramos una medalla que se estaba bien registrada, estuvo en exposición un tiempo, después se sacó, que era la medalla de conmemoración del ferrocarril trasandino, el que está en el norte, el que iba a llegar a Taltal, cuando fue el viaje de prueba de Juan Domingo Perón a Chile, que solamente llegó hasta la frontera, porque la línea chilena no llegaba todavía a la frontera, estaba a 10 kilómetros. Entonces se hace toda una ceremonia y toda una actividad donde Juan Domingo Perón es recibido por el presidente de Chile de la época, y después pasan a Chile en bus o en algún vehículo para después tomar la línea y poder llegar a la costa. Esos elementos son fabulosos.
Y esas historias son las que eran tan importantes de volver a contar dentro de la Casa Estación. Qué fantástico. Bueno, la otra consulta está relacionada. Para vos, ¿qué sería lo más importante dentro del proyecto museográfico o museológico, con las muestras museográficas que están desarrollando? ¿Qué es lo más importante de ese proyecto? Es decir, ¿qué es lo que ese museo debe decir principalmente? ¿No es cierto? Si te dan la opción de tener que decir una sola cosa, ¿qué sería? En el caso de nosotros, lo que estamos buscando reivindicar es la complejidad geográfica y la integración del territorio. El territorio chileno es un territorio que es un país largo y flaco, que en el plano se ve muy simple, que por qué no se hace una línea de tren como en Europa de 4.000 kilómetros. Es una geografía infernal, es una geografía muy compleja, es un país de terremotos. Muchas de las líneas que se construyeron son de una epopeya, y de tanto una epopeya humana y de ingeniería muy, muy relevante. Cada vez que hay un terremoto, así como las líneas viales quedan en el suelo, la línea ferroviaria también. Entonces nosotros lo que queremos reivindicar es que, si bien nosotros estamos en un mundo, en un barrio ferroviario, y estamos en Santiago, donde vive casi la mitad de la población del país, es mostrar cómo el ferrocarril estuvo presente y es importante hasta el día de hoy, ya sea en carga o en pasajero, en todo Chile, en el norte, en el sur, en la zona compleja en geografía, en la Araucanía, o cómo los distintos esfuerzos para poder integrar Chile con Argentina, que han habido varios. La integración que hasta el día de hoy existe, cotidiana, así como nosotros no tenemos relaciones diplomáticas con Bolivia, tenemos 2 ferrocarriles que funcionan entre Chile y Bolivia. Como en el fondo el ferrocarril sigue siendo un motor diplomático y de gestión entre pueblos real y concreto, que es el ferrocarril de Antofagasta a Bolivia y el ferrocarril de Arica a La Paz. Entonces, eso es lo que queremos mostrar más, donde esta diversidad de máquinas, si uno las ve así rápido, y son como todas locomotoras a vapor, pero cada una cuenta una historia de un territorio o de una complejidad técnica muy, muy relevante. Y eso es lo que queremos reivindicar más que nada. Qué bien, qué bien. Bueno, la última de mi parte sería un poco más pragmática, tiene que ver con, mencionaste que están en un proyecto con empresas privadas, posiblemente, con un grupo empresario, para la construcción de una nueva sala. Me interesa mucho porque nosotros estamos en una búsqueda similar, ¿no es cierto?, de trabajar con los medios, con grupos privados, digamos, empresas del medio de Godoy Cruz, que nos ayuden. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo la están llevando? Bueno, la relación con los privados, en Chile hay una ley que te descuenta parte de los impuestos, bien complicada, etcétera, pero es bien difícil y nos ha costado mucho, y tiene que ver quizás porque para las empresas, además de cumplir un rol social o de inversión, tiene que ver con, en algunos casos, con un tema de visibilidad social, de visibilidad pública. Y en el caso de museos como los nuestros, que a pesar de la cantidad de público y nosotros que no somos actores ni políticos ni sociales, no somos de las páginas sociales del diario, perdemos atractivo, eso en forma bien honesta, donde a veces hay museos o instituciones culturales que el contenido que tienen es bastante pobre, pero que son muy vistosos y bueno, ellos consiguen financiamiento. En general es más fácil para instituciones más nuevas que instituciones más viejas. En algunos casos, con empresas grandes, compañías muy grandes, hemos tenido buen acercamiento, pero las exigencias de contabilidad y accountability son muy elevadas, y en una institución que tiene un montón de historia de 30 años y de documentación con contabilidades incompletas de hace 10 años, etcétera, hace más difícil eso.
Pero por otro lado, lo que estamos haciendo ahora, como para ir saltando todas esas partes, es buscar nichos especiales más asociados a inversión, donde algún privado puede invertir, ya sea porque tiene un interés particular en ocupar la ley de donaciones, pero no para que nos generen recursos para pagar gastos, que eso es lo que nadie quiere porque no sabe a dónde va la plata. Pero en este caso particular, que estamos viendo una sala, es una sala que va a quedar físicamente a la vista, con mobiliario con ellos, con su nombre, donde eso sí hemos logrado mejor recepción. En el caso nuestro, ya por experiencia, nosotros les planteamos lo que queríamos hacer, les planteamos un presupuesto, ellos dijeron que se podía hacer más barato, nosotros le dijimos, por supuesto, aquí tiene toda la información, háganlo ustedes. Y finalmente ellos están viendo aprobar un proyecto que es más caro que el que nosotros proponíamos, porque al final siempre el empresario cree que el otro está tirando el tejo pasado. Es normal cuando uno hace una... Y bueno, cuando uno no tira el tejo pasado también, en este minuto no ha rendido buenos frutos. Pero lo principal es que tiene que ser algo acotado, claro, algo ordenado, y donde la relación con el privado empieza y termina en ese proyecto. La relación va a empezar con la habilitación y reconstrucción de esta sala, el mobiliario, el aire acondicionado, etcétera, y termina el día de la inauguración. Eso es mucho más simple para el particular que cuando tú quieres decir que vamos a hacer una relación de largo plazo. Eso funciona, te lo recibe todo el mundo, pero en la práctica no se traduce en nada. Otro caso que estamos viendo, en el fondo lo que estamos pidiendo es plata, recursos para poder traer en camión un equipo que queremos poner que está a casi 2.000 kilómetros de acá, y que lo que queremos es recursos para el traslado, nada más. Eso sí, nos ha dado más resultado que donde uno explica el contexto y todo, pero al final no hay muy buena disposición a pagarte para gastos. Es un poco la experiencia. Pero sin duda es una duda, y acá nos pasa que mucha gente asociado al mundo ferroviario y a las empresas que son proveedoras de ferrocarriles, que son como candidatos ideales para que hicieran algún aporte, de parte de ellos no hay ninguna capacidad en el fondo ni mayor voluntad. Que algo uno tiene que seguir trabajando con ellos hasta que algún jefe en el fondo se va a entusiasmar. Acá depende mucho del jefe o del dueño. Eso es en lo concreto. Perfecto. ¿Más preguntas? Quería hacer un comentario. En el caso de ustedes, Nicolás, han hecho el trabajo inverso que estamos haciendo nosotros. Ustedes tienen muy bien presentada, realmente fantásticamente presentada toda la colección mayor con las locomotoras y vehículos y demás. Nosotros venimos al revés. Lo que hemos podido presentar es la parte menor, la colección menor, con todo lo que es vestimenta, todo lo que es las herramientas de trabajo, demás elementos que eran del quehacer diario del ferrocarril. Para nosotros, estando en Mendoza y teniendo en cuenta que la administración del ferrocarril siempre ha sido en Buenos Aires, y en el caso del ferrocarril Belgrano y del Trasandino era Córdoba, nos resulta sumamente difícil acceder a material ferroviario. Si bien hemos presentado innumerables cantidades de pedidos de material, y en muchos casos material que tenemos identificado y resguardado y que está cerca, que tampoco hace falta traerlo desde tan lejos, es sumamente difícil conseguir las autorizaciones para poder mover ese material. Realmente celebro que ustedes hayan tenido la oportunidad de poder resguardar y llevarlas a un lugar donde la gente pueda disfrutar y observar todas esas maravillosas máquinas. Realmente felicitaciones. Te lo agradezco. Una de las cosas que ahí uno puede reivindicar
es el ser una cancha neutral. Esto es como en el fútbol. Se va a jugar Chile con Argentina y tenemos entrenador argentino y ustedes también, y para evitar problemas, bueno, vamos a jugar a Paraguay. La realidad de nosotros es estar en una cancha neutral, que es ser un parque público que no era ni de Ferrocarriles del Estado, ni era del privado gestor. Tiene una facilidad porque el mundo ferroviario, igual que gran parte del patrimonio industrial, me imagino que será más o menos similar, se da la situación de que uno se encuentra siempre con el perro del hortelano, que es el que no come ni deja comer, y siempre las empresas ferroviarias y distintas administraciones, por lo menos en el caso nuestro, dicen que van a hacer algo, dicen que van a tener una oficina patrimonial, dicen que van a habilitar las estaciones para uso de la comunidad, dicen que, claro, pero no ocurre. Entonces, instituciones que están en un terreno neutral permite, en el fondo, y acá hay una apuesta que nosotros esperamos que nos resulte a futuro, con algunos de los materiales que estamos solicitando, es que nosotros aseguramos pagar el traslado. El traslado por la línea es cada vez más complejo, por la operación del ferrocarril moderno, entonces hay que hacerlo por tierra, que es más caro. Pero si uno, por ejemplo, acá tenemos una propuesta que está bien encaminada, esperemos que termine bien, donde nosotros nos comprometemos al pago del traslado, de las grúas para cargar, descargar, etcétera, que eso lo va a financiar un particular que nos ofreció plata para esto. Pero esa plata yo no la puedo ocupar para pagar los guardias, porque el privado nos dijo, yo te pago para esto. Bueno, y eso lo que nos ocurrió es poder negociar con Ferrocarriles del Estado y decirle que nos entregue el equipo en préstamo. Lo cual es una locura jurídica. Pero ¿quién va a venir a retirar después una máquina que pesa 20 o 60 toneladas? Nadie. Entonces, esa locura jurídica permite dar espacio para que alguien dentro de la empresa crea que sigue siendo el encargado y el depositario de esos equipos. Ahí hay una idea que puede ser factible, donde tú ofreces, o sea, lo importante es, bueno, si te lo llevan por la línea mejor y si está relativamente cerca. Hoy en día las grúas grandes no son tan caras como hace 20 o 30 años. Tú puedes pagar, acá se paga el arriendo por el día. Y la figura del préstamo nos ha dado por lo menos la impresión de que es mucho más bienvenida de parte de las empresas y de los operadores ferroviarios que la donación o el comodato, que era la figura antigua que te pasaban la pieza por 50 o 100 años. Un préstamo. Bueno, después, ¿quién va a venir a buscar el préstamo? Si está en un lugar neutral, porque si está en un terreno ferroviario, el préstamo se termina, como nos explicaba, cuando viene Ferrocarril y te dice, ya, ahora váyanse porque voy a hacer un mall o un centro comercial. O sea, ese préstamo al revés no funciona. El de la infraestructura, pero el de la locomotora, el de los coches, sí debe funcionar. Lo que se me ocurre y lo que un poco nos está resultando en el idioma moderno, empresarial, semipúblico, semiprivado de la empresa de ferrocarril. Bien, vamos a intentar por el lado del préstamo a ver si funciona. Bueno, muy bien. No sé si están... Bueno, muchas gracias, Nicolás, nuevamente. Ha sido apasionante, como todas las charlas, hablar sobre el mundo del ferrocarril, ¿no? Y lo que significa en la cultura, en el presente y en el pasado, o al revés, en el pasado y en el presente de nuestras culturas en Latinoamérica, en nuestros países. No sé si están ya cansados. Queríamos con Rubén tomarnos 5 minutos para mostrar una gestión de este año. No sé si nos bancan 5 minutos para mostrar. Cómo no. Bueno, muchas gracias. Va a ser muy breve, que tiene que ver con un formato de museo virtual, que es el Movie GC, que bueno,
ha sido la institución que ha gestionado esta actividad con la Asociación Ferroclub Trasandino, en este caso, y voy a hacer un experimento tecnológico, porque esto no lo he hecho anteriormente. Voy a ver si funciona. Tengo que presentar una pantalla, una página web, a ver cómo sale. A ver. A ver. Voy a tener que prender ahí. No. Ya parece que no. Abrir la página en una ventana diferente y compartir la ventana. A ver si es acá. A ver, me parece que es por acá. Bueno, ustedes están viendo lo mismo que yo, hay como una especie de perspectiva de fuga. Sí. No sé si, bueno, yo no tengo el conocimiento técnico. Abrir una ventana separada con la página que querés mostrar y no comparta el escritorio, solamente esa ventana. Cuando tenés opción dice compartir ventana y comparte donde está esa página web. Pero que sea una ventana separada, no una pestaña. Bueno, ahí tengo una, es que no sabría hacer eso que estás diciendo. ¿Cómo es una ventana separada? Está silenciado. Cuando abres la ventana, entonces cuando la abres, lo que tenés que decirle es que te abra como una ventana separada, o si no, captura arriba la pestaña y sácala afuera de la ventana. Con el botón derecho del mouse, el botón izquierdo del mouse, perdón. Vamos a ver si sale. Bueno, es la última prueba y si no lo dejamos para el próximo encuentro. Ahí está. ¿Se ve? Perfecto. Ahí se ve, Marcel. Ahí se ve, perfecto. Sí. Un milagro. Bien. Les contaba que el MUBI, un museo virtual, el MUBI, o sea, no es un término que nosotros hayamos inventado, ya en diferentes partes del mundo este formato de museo virtual, de ahí viene la sigla, se está desarrollando cada vez más. Lógicamente, estos 2 últimos años de pandemia, cuarentenas varias, ha obligado a reformular en las instituciones el tema de la comunicación. Los museos no escapan a esa experiencia y nosotros avanzamos
en el desarrollo de este museo, que a pesar de ser una página web, no deja de tener condiciones que un museo debe tener en cuanto a un guión y a diferentes muestras museográficas, ¿no es cierto?, que responden a ese guión. En este caso, básicamente nosotros contamos la historia de la ciudad de Godoy Cruz y la de sus habitantes, ¿sí? Este es un museo de formato histórico-cultural. Esto significa que podemos contar historias del origen de Godoy Cruz y también historias contemporáneas, ¿no? Nos mantiene con una cierta flexibilidad y eso realmente enriquece mucho de los contenidos. Como se verá acá, en donde estoy señalando en la... si se ve el cursor que estoy corriendo. Sí, se ve, se ve. Bien. Desde en el menú principal tenemos inicio, la explicación de lo que es el museo, el MUDI-GC. El museo como sistema tiene que ver algo con lo que dijeron los colegas de Córdoba, de ver el museo en el territorio, ¿no es cierto?, en un sistema territorial en diferentes puntos, por supuesto en este caso de forma virtual. La ciudad como museo, porque consideramos que la ciudad en sí misma puede ser un museo y las obras que la gente, que la comunidad puede ver, está en sus calles, en sus edificios, en sus espacios públicos, en sus objetos artísticos, en sus barrios, ¿no? Por eso cuando uno despliega esta ventana, se encuentra con edificios, ciertos sitios y conjuntos edilicios, barrios, tramos y carriles, una guía interactiva del patrimonio y una pestaña dedicada a la arqueología urbana. En Memoria de la Ciudad tiene que ver con los intangibles o con el patrimonio inmaterial, es decir, poner el énfasis en las personas, no en las cosas materiales, los personajes, los grupos destacados, las instituciones, nuestros inmigrantes que han sido tan importantes para la conformación de nuestras ciudades, y llegamos a la pestaña de colecciones, que verán que despliega submenúes que dicen fototeca, planoteca, pinoteca municipal, arte público, una pestaña dedicada a las reinas vendimiales y la colección de afiches del Cine Plaza, que es el cine principal que hasta hace unos años funcionó también como cine. Pero si nos vamos al tema que nos interesa, apretamos en la colección de Museo Ferroviario y si nos trasladamos con la guía hacia abajo, hay una explicación sintética sobre el museo real, ¿no es cierto?, que existe en Venegas, y aparece un despliegue de ventanas que tiene que ver con esta catalogación de elementos que hemos hecho, por supuesto, en conjunto con nuestros amigos de la Asociación Ferroclub, bueno, y con Rubén Lepe fundamentalmente, que esto quiero que él lo comente. ¿Se está viendo bien la pantalla? Sí, se ve correctamente. Sí, se ve bien. ¿Te parece, Rubén, hacer como un comentario sobre qué significa este trabajo de catalogación que, bueno, se pone a disposición de los internautas, como se dice, a través del MUDI, si te parece? Sí, correcto. Ahí nosotros lo que hicimos, el trabajo que se hizo entre el Ferroclub Trasandino Mendoza, por supuesto, y la gente de fotografía del municipio, fue catalogar pieza por pieza. Si ustedes ingresan a cada una de las pestañas van a encontrar diversos, en el caso, supongamos, de las lámparas y faroles, no va a ser solamente el que ven ahí en la primera fotografía, sino que hay varios, y de esos varios justamente están trabajados y fotografiados en diferentes ángulos para ver las partes interesantes que tienen, las partes, algunos que tienen las placas del constructor, donde aparece la fecha de construcción y demás. También hicimos el trabajo de
hacer la traducción a inglés de la explicación de que tenía cada elemento para que también sea accesible a otros visitantes, a otras personas. Este trabajo realmente fue muy arduo, fue muy importante, llevó muchos días el poder catalogar pieza por pieza, y también esto hace que nosotros podamos identificar cada una y, por supuesto, poder protegerla adecuadamente, ¿sí? Si bien esta colección es la colección del club y de sus socios, es una colección que día a día mostramos a los habitantes de Godoy Cruz y a los habitantes de Mendoza, y es importante tenerla resguardada y, por supuesto, catalogada correctamente para que pueda ser exhibida y entendida por el público. Todos los elementos, como les decía, son para nosotros sumamente valiosos. La complicación que tiene justamente el tema de la exhibición de elementos pequeños es la posibilidad del hurto, la posibilidad de que sean sacados. Eso, bueno, se fue solucionando con el hecho de tener los exhibidores cerrados en vidrio para poder que sean vistos y que no sean accesibles a poder tomarlos. Sí, cuando, como esta mañana les comentaba en las visitas especiales, cuando vienen, por ejemplo, no videntes o cuando vienen los niños, sacamos algunos elementos para poder, para que sean manipulados, ¿sí? Tenemos, por supuesto, algunos elementos que están en todo momento para ser manipulados y observados correctamente por las personas. Dentro de estos elementos, nosotros los hemos ido catalogando por diferentes familias, la parte de comunicaciones, la parte de herramientas, la parte de vestimentas. Entonces, dentro de cada una de estos menús, ustedes van a ir encontrando los diferentes objetos. Y como les decía, con varias fotos en diferentes ángulos para que puedan ser observados correctamente. Por supuesto, también hay documentación, hay planos, tenemos una muy grande colección de fotografías, como le comentaba a Nicolás más temprano, justamente porque tuvimos la suerte de uno de los socios del club, fue conductor del ferrocarril trasandino y su hobby era la fotografía. Así que tenemos fantásticas y hermosísimas fotografías del ferrocarril trasandino argentino y muchas del lado chileno también sacadas por don Julio Monsalvo. Una de las salas del museo justamente tiene su nombre. Ahí, en este momento, están viendo imágenes de la maqueta de trenes, una maqueta en escala 1,87, HO, o sea, son 87 veces más chicos que los modelos reales, y tenemos la particularidad de que acá tenemos más de 90 metros lineales de vías y tenemos 4 tipos de trochas diferentes. La trocha estándar en la escala, tenemos una parte de trocha doble, lo que sería trocha estándar y trocha métrica, toda una parte de trocha métrica y una parte de trocha minera que es más pequeña, ¿sí? Realmente el trabajo de la maqueta fue muy interesante, para todos los visitantes es muy atractiva y sobre todo para los niños. Realmente el trabajo que nosotros podemos hacer en el museo con la maqueta es muy bueno en la parte de difusión con los niños más pequeños. Y nos sucede que muchas veces, como comentaba Nicolás, que sucede también en el Museo de Quinta Normal, los niños visitan el museo con su escuela y después al fin de semana siguiente están los mismos niños con su papá o con su mamá que los llevan a que conozcan también el museo. Tenemos una colección de boletos tipo Edmondson, tenemos reglamentos de diferentes épocas, bastones de vía libre, bueno, tenemos una gran cantidad de elementos que realmente son muy interesantes. Ahora, en este impasse de la pandemia, que también hemos tenido nosotros el museo cerrado, hemos estado preparando una cantidad nueva de elementos para ingresarlos en esta próxima reapertura. Así es que siempre estamos buscando nuevos elementos y siempre estamos tratando de
mostrarle nuevos objetos, nuevas cosas a nuestros visitantes. En una parte también al final tenemos una serie de videos que dan link al canal de YouTube del Ferroclub Trasandino, donde tenemos videos desde cómo se hizo el museo, una visita por las diferentes salas, una visita con guía de señas. Tenemos también ahí un documental que se hizo con Pablo Lacoste para la inauguración del del Museo Ferroviario en el 2015, y también tenemos cosas interesantes para los más jóvenes. Hace 2 años atrás se hizo una filmación en la maqueta, una filmación cuadro por cuadro, para poder hacer la visita en 360 grados, una visita virtual con lentes de realidad aumentada. Así que todas esas cosas también las podemos ver desde el Movie, y que envían los links a las diferentes partes donde están almacenadas. Bueno, esa era la experiencia que nosotros queríamos compartir ya para cerrar esta jornada, que espero que haya sido grata, como lo ha sido para nosotros, que hemos tenido el gusto de organizar algo que queremos tanto. Bueno, yo un poco periféricamente desde la gestión de patrimonio, pero Rubén y todo el grupo del Ferroclub Trasandino y todos los comisionados, de esa pasión que llevan de día a día, ¿no?, por este tema. Así que ha sido muy grato poder organizar esto. Estamos muy contentos de la participación de ustedes, con muchos nos hemos conocido, ¿no es cierto? Por primera vez lo hemos visto, intercambiado experiencias, y queremos que esa relación, si a ustedes les parece, tenga una continuidad a partir de los contactos que podemos hacer desde nuestras instituciones, y poder, llegado el caso, en la manera de lo posible, si nos dan los tiempos, también actividades en conjunto. Bueno, la idea es que podamos trabajar con una sinergia para nuestras instituciones. Así que muchas gracias de mi parte. Rubén, si vos querés comentar algo, o cualquiera que quiera hacer un comentario, y cerramos. Bueno, yo también agradecerles a todos la presencia, por supuesto la invalorable aporte de todos los disertantes. Realmente ha sido una jornada muy interesante, en donde hemos podido aprender un poquito más desde la visión de cada disertante lo que sucede en su país, o en el caso de Argentina, en su provincia. Así que de más está decir el agradecimiento personal mío y de Marcelo por